el maravilloso poder de los vínculos amorosos. Hablemos del amor, de eso se trata. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y vamos a escuchar ahora al exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y también ha sido diputado nacional, Daniel Filmus. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerle a Mauro la invitación para participar y felicitarlo por el libro, y agradecerle a Juan Pablo que haya tenido la iniciativa de organizar esta presentación en la legislatura. Y en segundo lugar, decir que es un libro muy difícil de poder comentar y poder presentar porque representa un sentimiento muy particular. Tuve la oportunidad allá por el año 2019 de presentar el primer libro junto con el de esta trilogía con Mauro, pero que tenía una naturaleza diferente, no expresaba este sentimiento tan difícil de expresar y que lo hace también Mauro en este libro. Y debo confesar que cuando Pablo me invitó, no conocía yo el contenido del libro, así que cuando lo leí me asombró y me desafió a pensar qué tipo de presentación uno tiene que hacer con un libro de esta naturaleza, con tanto dolor y también con tanta esperanza. Pero como refirieron varios de quienes hablaron antes, Mauro comienza el libro diciendo que es un libro que él jamás hubiera querido escribir, entonces no está mal pensar que es un libro que jamás nosotros hubiéramos querido presentar otro tipo de libro, pero después de leerlo, a mí me recordó mucho una frase que hace un tiempo leí de Vera Fowell, una actriz, hablando de su padre, un gran escritor, diciendo que ella no cree en la muerte. Si solo en última instancia si tengo que creer en la muerte, creo en mi propia muerte. Porque los demás, mientras que nosotros vivimos, siguen viviendo nosotros. Y creo, Mauro, que lo que lográs con el libro es que Joaquín siga viviendo en todos nosotros y siga viviendo en esta lucha. Y en la Argentina tenemos una larga tradición, fundamentalmente de madres, menos de padres, que han hecho que sus hijos y abuelas que han hecho que sus nietos sigan viviendo a partir de su lucha. Así que realmente recomiendo muchísimo leerlo, porque me gustaría a mí tener la entereza, la valentía y la capacidad de expresión de un sentimiento que es muy difícil expresarlo en letras, es muy difícil expresarlo en palabras, que tiene Mauro en este libro. Pero también, porque uno piensa que si no, la discusión de la política pasa por un lado y la discusión de lo personal pasa por otro. Y este es un libro que cruza la política con lo personal, y la política en el verdadero sentido de la palabra, no en lo partidario, sino en para qué tiene que estar la política, para qué tiene que estar la discusión respecto del poder y para qué tiene que estar el Estado. Cuando Mauro, en aquel momento encabezado por Carlos Castañeto, un gran compañero nuestro en la Cámara de Diputados, peleó por esta ley, lo que estaba peleando no era por un caso personal, estaba peleando para que el Estado se ocupe de los que más lo necesitan, porque para eso está el Estado. Cuando el actual presidente no entiende para qué está el Estado y dice que su objetivo es poder destruirlo, lo que nos está diciendo es que justamente no tiene que estar un Estado para la compensación, para la generación de las condiciones de igualdad que naturalmente el mercado genera. El mercado todo lo distribuye en forma desigual, lo distribuye de acuerdo a la capacidad adquisitiva que tiene cada uno. El Estado es el encargado de generar las condiciones de igualdad. Y quiero ir a algo que se planteó aquí también, porque lo dijo un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que pensar que cuando hay una necesidad hay un derecho, decía, eso es populismo, si no hay nada más lejano que eso. Y para nosotros es la mejor forma de cumplir con nuestra Constitución, porque la Constitución fija los derechos
y el Estado está para que se cumpla la Constitución. Entonces no hay forma de que haya igualdad respecto al acceso a los derechos, como es el derecho a la vida, algo tan básico y elemental, por supuesto el derecho a la salud y a la educación también, que el Estado debiera garantizar. Un par de reflexiones más respecto de estas temáticas. Las sociedades no se definen por cómo tratan a los más poderosos. Las sociedades no se definen por cómo tratan a los que menos necesitan. Las sociedades se definen como son de acuerdo a cómo tratan a los que más necesitan y a los que tienen menos condiciones originales. Yo aprendí en este caso algunas de esas cosas con la madre de Juan Manuel, que se dedica justamente a la educación de los chicos que tienen necesidades especiales, cuando discutimos la Ley de Educación Nacional, por qué el Estado Nacional tiene que atender especialmente esos casos. Y lo quiero plantear con fuerza, porque atender un caso como estos que estamos hablando de electrodependientes o atender casos de educación especial es muchísimo más caro para un Estado o para una persona que atender casos de los chicos que van a las escuelas comunes. Y esto realmente nos tiene que llevar a la atención que no puede ser la lógica económica, no puede ser la racionalidad económica que termina diciendo, bueno, al final se van a morir de hambre, algo van a hacer. No es los individuos, el tema es qué hace el Estado respecto de los que más necesitan. Y en este sentido hay que dar una pelea política importante, que hace a la política, pero hace también a lo que uno sueña con un mundo humanista, un mundo que coloque por encima de todos los intereses de la vida en común y los intereses de atender a quienes más necesitan. Por eso, Mauro, me parece fabuloso que haya escrito este libro. Me imagino el dolor que habrás transitado en cada una de las páginas y en pensar, porque cada uno de los capítulos te hace recordar, revivir y plantearnos a todos nosotros el desafío en qué estamos pensando cuando no pensamos en estas cosas. ¿No? ¿En qué, digamos, para los que estamos dedicados a la política, qué otra cosa más importante podemos pensar que en generar las condiciones para que todos puedan tener? Que yo le contaba a Mauro, estaba viendo esa plaza, que nosotros en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, nuestra plaza, la que está atrás allí en el Polo Científico, la estamos haciendo una plaza para electrodependientes, iba a ser la primera plaza, y bueno, este gobierno la cortó totalmente. Realmente, ¿cómo puede ser que no sea algo común generar las condiciones para que todos puedan disfrutar de una plaza y no solamente una pequeña porción de la población? Por eso termino volviendo a felicitarte, pero más que una felicitación es un signo de admirarte por haber podido escribirlo, por haberlo podido transmitir y para que, como las cosas no se transmiten por la razón sino por el sentimiento, que todos nosotros no solo recuperemos el sentimiento de valorar y reconocer tu trabajo, de recordar permanentemente a Joaquín, sino también que el sentimiento nos significa un compromiso para seguir luchando por la igualdad. Así que felicitaciones, Mauro, y gracias por la invitación. Bueno, queremos escuchar ahora las palabras de Mauro, así que... Bueno, Joaquín era yo digo que era el sol de nuestro sistema solar, ¿no? Era el centro. Todo giraba en torno a él y bueno, un día ese sol se apagó, ese sol se murió, ese sol ya no estaba. Y la verdad que a partir de ahí fue un desafío cómo seguíamos adelante, porque todo giraba en torno a él, a su internación domiciliaria. Yo siempre hago el esfuerzo de no emocionarme, es inevitable, sobre todo, la verdad que palabras como las que estuvieron y dijeron en este panel, a su internación domiciliaria, a sus turnos, íbamos mucho al Hospital Garrahan, a sus estados de salud, si nos permitían quizás ir a una plaza, porque mencionaba un tema muy importante, Daniel, muchos electrodependientes no tienen la posibilidad de ir a una plaza porque no hay enchufes, no hay un panel solar
donde conectarse para recargar el equipo. Entonces necesitábamos que él esté bien, necesitábamos que él esté bien para que con un tubo chiquito, una mochila de oxígeno usándolo en un punto, nos alcance para ir y volver. Entonces la verdad que cuando Joaquín dejó de estar, al menos físicamente porque falleció, bueno, obviamente comenzamos un proceso, un duelo, una depresión, una tristeza. Y nos costó mucho salir adelante. Yo cuento también en el libro que además tuvimos la particularidad que fue 2 semanas, 2 semanas antes de la pandemia. Por lo cual lo que tuvimos que hacer fue encerrarnos, que obviamente había que encerrarse porque había una pandemia afuera y nos teníamos que cuidar. Pero a nosotros, que acabamos de perder un hijo, obviamente no pudimos hacer deporte, no pudimos juntarnos, tratar de sociabilizar. Dicen los que saben, los filósofos, que el ser humano es sociable por naturaleza. Y bueno, obviamente no lo pudimos hacer, no podíamos ir a llevarle una flor o llorarle a un cementerio porque estaban cerrados. Eso también implicó un desafío extra. Y está el hermano Juan Ignacio. Hoy, entre tantas personas que iré nombrando, me acompaña Mayra, que también me ayuda y me ayudó, y creo que nos ayudamos mutuamente, y lo cuento en el libro para salir adelante. No quiero hacerme el romántico, pero sí mencionar que ese amor, apoyarnos el uno al otro, cuando yo estoy mal ella me apoya, cuando ella está mal trato de apoyarla, nos ayudó a seguir adelante. Hay un capítulo que le dedico a nuestro segundo hijo, Juan Ignacio, porque también implicó un desafío, porque nosotros no sabíamos cómo comunicarlo. Él se encontró con que su hermano no estaba. Lo primero que nos preguntó es qué había pasado. Lo que se nos ocurrió decirle fue que se había ido al cielo. Nos preguntó tiempo después cuándo iba a bajar del cielo. Ahí entendimos, con ayuda de profesionales, que a su edad veían la muerte o no veían la muerte como algo irreversible. ¿No? Esto también alentado por los dibujitos animados. Yo cuento un caso de mi época, que el coyote, el correcaminos, ¿no? Le caía una piedra y seguía viviendo. Después nos empezó a decir por qué había ido al cielo. Se nos ocurrió decirle que porque era un nene bueno y porque Dios necesitaba un ángel y como era bueno. Bueno, un día se levantó y nos dijo: no quiero ser un nene bueno. Cuando le preguntamos por qué, nos dijo: y porque no quiero que Dios me lleve al cielo. Y bueno, y así otros ejemplos, hasta que nosotros entendimos que no podíamos evitar que él haga su propio duelo y que él sufra, que era lo que queríamos evitar. Así que tuvimos que sentar, le tuvimos que decir: tu hermano tenía una enfermedad, tenía una discapacidad, tu hermano falleció, tu hermano no va a volver. Y fue todo un proceso con ceremonias, que también lo cuento en el libro. Tuvimos muchas ceremonias. Aprendimos que, por ejemplo, soltar globos con helio, eso hace que el desapego de él, ¿no? Con un globo que se va y no quiere que se vaya, lo quiere agarrar. Y ahí incluimos esa ceremonia en cada cumpleaños, en cada Navidad, en cada celebración. Aprendí, por ejemplo, a no ser egoísta, porque el primer cumpleaños que tuvimos sin Joaquín, perdón, el momento de soplar la vela era el momento en el cual era la foto familiar y estábamos todos juntos. Y la verdad que el primer cumpleaños no quise torta y no quise que me canten el feliz cumpleaños, sino quise soplar la vela. Y bueno, Nacho, en un momento, que es Nacho Juan Ignacio, nos dice: falta cantarle el feliz cumpleaños a papá, quiero soplar la vela. Bueno, él quería soplar la vela con el padre. Entonces, yo digo que de la misma manera que Joaquín nos dejó muchas enseñanzas, Nacho también nos fue enseñando.
y fuimos atravesando todo un proceso como familia. Un proceso difícil, un proceso que pasamos por todas las etapas de negación hasta que entendimos, o al menos entendí, lo acepté y me reconcilié con la vida. Ahí entendí que Joaquín, me gusta pensar que tiene una misión en esta vida, me gusta pensar que él vino también para luchar, para lograr y ayudar a lograr algo importante, que fue la Ley Nacional para Personas Electrodependientes. Esto alejado de toda racionalidad y demás, ¿no? Digo, quizá como una cuestión de mecanismo de autodefensa, de poder seguir adelante. Me ayuda a pensar eso, a encontrarle un sentido al dolor, a seguir adelante por él. Quizás incluso esfuerzos desesperados para mantenerlo presente, como bien decía Daniel acá, ¿no? De sentir lo que hoy está, de que sigamos hablando de él. Hablo también en el libro de los homenajes, de la importancia de esos homenajes, de poder compartir ese dolor en comunidad, que uno se siente acompañado. Veíamos en el video un documental que se hizo en la Plaza Joaco, esa plaza se inauguró en Loma de Zamora, Plaza Joaquín Estefanici, justamente para homenajearlo a él, y eso también nos hizo, ese día también fue muy importante por todo esto de la comunión, la comunidad, ¿no? De los lazos. Así que bueno, decirles que más allá de que es un libro duro, acá fue duro para mí escribirlo, la verdad que me costó muchísimo, estuve 3 años y pico para escribirlo, porque lo dejaba 4 meses y una tarde inspirado, o vaya a saber uno que sentía la necesidad de escribir, de tratar de volcar en una hoja todo lo que sentía, por lo que estaba atravesando. Y se dijo mucho en este panel que arrancó el libro diciendo que es el libro que no quería escribir, y coincido con lo que decía Daniel también, es el libro que jamás hubiese querido presentar. ¿Por qué? Porque la realidad es que me hubiese gustado escribir sobre la rehabilitación de Joaquín, sobre cómo salió adelante, sobre distintas cuestiones, y por eso también hablo del final de esta trilogía, porque en el primer libro cuento sobre su internación, en el segundo libro sobre la necesidad de la energía eléctrica y la lucha por la sanción de la ley nacional, y este es el tercer libro, Conectados por Siempre, y bueno, se acabó, ¿no? Digo, no hay mucho más, seguiré escribiendo otras cuestiones. Y después, ya por último, para cerrar, también en este libro busco humanizar, busco sensibilizar, busco dar un mensaje de esperanza, porque nosotros, a pesar de estar atravesados por el duelo, pudimos y podemos seguir saliendo adelante. Aprendimos una palabra que está muy de moda, la resiliencia, esta capacidad de poder, pese a todo, tratar de seguir adelante. Decir que se puede, obviamente no es un manual, como también mencionaban, de cómo afrontar la pérdida de un ser querido, porque no existe, porque cada uno lo hace como puede, con las herramientas que tiene. Pero bueno, quizás le pueda llegar a servir a alguien o no. Pero sí, digo, busco humanizar, sensibilizar, porque esto también lamentablemente atraviesan muchas familias que hasta hace 2 días, una semana. Esto no se arregla con libre mercado, esto no se arregla entre privados, esto no se arregla de otra manera que no sea de un Estado que esté presente, que esté cuidando el derecho a la salud, que esté cuidando el derecho a la vida. Nosotros, en los mismos términos que lo planteaba Daniel, para que se entienda desde una mirada, si se quiere, de un Excel, somos gasto. Somos gasto, no le damos ganancia a ninguna empresa, no le damos ganancia al Estado, no producen las personas electrodependientes, no son productivas porque están postradas en una cama, en su gran mayoría, pero son personas, son parte de esta sociedad, son parte de una sociedad diversa, y en esa diversidad están las personas con discapacidad y las personas electrodependientes que, insisto, necesitan de un Estado presente. Yo celebro que me acompañe Daniel, que me acompañe Juan Pablo, que me acompañe Valdés, que me acompañe Gabriela, pero principalmente celebro que acompañe la clase política, porque necesitamos que nos acompañe, y que si están acá es porque son sensibles y tienen empatía y lo han demostrado, pero necesitamos que todos los dirigentes políticos se sensibilicen frente a esta cuestión. No podemos permitir, los que tenemos o tuvimos algún familiar en esta condición, que se retroceda en materia de derechos,
que se corra al Estado y que el máximo jefe de ese Estado diga que es un topo que lo viene a destruir por dentro. Porque, insisto, esto no se va a arreglar nunca entre privados. Generamos un consenso hace muchísimos años, ¿no? Si uno se remonta a la antigua Grecia, las personas con discapacidad se las tiraba de un barranco porque no servían para la guerra, después se las ocultaba porque se creía que eran monstruos y Dios te había castigado por pecador. Hemos avanzado y evolucionado como sociedad, entendemos la necesidad de garantizar y proteger los derechos de estas personas, pero de golpe llega alguien que dice cobrar un impuesto es que te ponga un arma en la cabeza. Con ese impuesto también se puede permitir, en términos de solidaridad y demás, pagar, por ejemplo, o subsidiar la energía de los electrodependientes. Te vienen a decir que el Estado no sirve para nada y tenemos que pelear por eso también celebro que estén todos acá escuchándonos, que estén dirigentes políticos, me honra que me acompañen, también Gabriela por su rol en el Garrahan, donde hemos asistido muchísimas veces. Y bueno, por último, para no aburrirlos, agradecerles a todos y todas los que están. Me acompañan de la Asociación de Electrodependientes, me acompañan, bueno, referentes y luchadores en materia de discapacidad. Por allá le había a Pedro Ábalos, a Remy, bueno, no veo mucho a Juli, así que también una alegría que siempre nos estamos encontrando en tiempos de lucha. A ver si un día nos encontramos las buenas y comemos un asado o algo. Así que bueno, y gente que no conozco, lo cual lo celebro profundamente. Celebro acá en primera fila incluso gente que no conozco, o por ahí, perdonen si nos vemos una buena oportunidad, pero lo celebro porque si no, no terminamos siempre hablando entre nosotros, y la verdad que está bueno gente que por ahí no lo sufra en primera persona, pero se acerque, escuche, nos acompañe y pueda apoyarnos. Lo último, y cierro con esto, perdón si me estoy extendiendo mucho, estamos también en el Congreso de la Nación peleando por un proyecto de ley junto a Carlos Castañeto y Daniel Arroyo para evitar que suceda lo que bien mencionaba Juan Pablo, que era el ajuste en el registro de electrodependientes, que ya se ajustó en un 13%, más de 1.600 personas que se rechazaron, por lo cual estamos impulsando un nuevo proyecto de ley. Esperemos que todos los bloques nos acompañen. La ley fue votada por voto unánime, así que también le vamos a pedir, si nos quieren seguir en las redes sociales, si nos quieren seguir de alguna manera para apoyar esa cuestión. Lo veo a Fabián también, me olvidé de nombrarlo, compañeros de trabajo, bueno, mucha gente conocida, así que nada, muy emocionado por esto. Y gracias sobre todo a Juan Pablo por su iniciativa, a Gaby, que permitieron esto, que bueno, la verdad que fue un encuentro muy emotivo, y insisto, me siento honrado tanto por la presencia en el público como por los que están hoy acompañando en el panel. Gracias.